Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bueno, a quienes están escuchando la grabación luego. Me presento, yo soy Narela Catania, estudié psicología en la Universidad de Buenos Aires, soy una persona trans y desde hace algunos años me dedico a estudiar e investigar qué es lo que se produce en psicoanálisis en términos teóricos, clínicos y políticos respecto de las desobediencias sexogenéricas o las disidencias o las diversidades, como le queramos llamar. Me dedico a investigar específicamente eso, cuáles son las teorías sexuales, cuáles son los modelos sexuales, los modelos de la diferencia sexual en psicoanálisis, qué implicaciones han tenido para la clínica, cuál es la articulación del psicoanálisis con el régimen político de la heterosexualidad. Me dedico a investigar un poco eso, y en eso el complejo de Edipo ocupa un lugar considerable. Así que revisando la teoría freudiana, yo tengo la ambición o la pretensión de eventualmente llegar a analizar estas cuestiones, o sea, modelos desde la diferencia sexual, el régimen político de la heterosexualidad, la heteronorma, en distintos modelos del psicoanálisis, en el modelo freudiano, lacaniano, winnicottiano, kleiniano, anafreudiano y poslacaniano, es decir, algo más actual. Eh, por ahora estoy revisando Freud, un poco de Lacan y algo de los poslacanianos, pero bueno, ya en algún momento espero poder llegar a hacer algo un poco más abarcativo. Entonces, en ese sentido me interesaba particularmente trabajar el Edipo, porque ya vamos a ver que ha sido una apoyatura para desarrollos cisnormativos y heteronormativos, entre otras cosas. Así que bueno, muy contenta de estar en este espacio compartiendo con ustedes. Bueno, me presento, mi nombre es Gabriela Palacios, soy psicóloga, estoy en Argentina, en la provincia de Formosa, bien al norte. A ver, mis primeras prácticas fueron en espacios que trabajaban en situaciones de violencia contra las mujeres. Cuando llegué a esos espacios me encontré con que jamás en la formación habíamos trabajado nada que tenga que ver ni con el género, ni con las violencias, ni con nada de lo que se me estaba demandando, no tenía idea de cómo se intervenía. Desde ahí empiezo a buscar espacios de supervisión, y esos espacios de supervisión, si bien me ayudaron mucho a comenzar, en algún momento me empezaron a hacer agua porque me parecía que había algo que esos espacios de supervisión, que eran espacios de la EOL además, no podían escuchar, ¿no? Algo que tenía que ver con lo social, con, con otro tipo de realidades y con lo que la violencia era, y había algo ahí que por lo menos a mí no me estaba sirviendo, digamos. Me encontraba también con que en esos espacios se trabajaba muchísimo desde la cognitivo-conductual, digamos, esa era la teoría que imperaba, todo se trabajaba en esos términos, y había muy poco psicoanálisis, e incluso se decía esto de que el psicoanálisis estaba contraindicado para trabajar estas temáticas, ¿no? Con lo cual el psicoanálisis seguro que algo tiene que ver, digamos. Entonces cuando empecé a estudiar, empecé a formarme en la especialidad en Educación en Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de La Plata, que no era tampoco una especialidad dirigida específicamente a la psicología, sino que tenía que ver con la ESI, digamos. Me encuentro con la teoría queer y me pareció que ahí había un hilo del que se podía empezar a tirar para hacer un trabajo conjunto, ¿no? Empiezo a encontrar en la teoría queer autores y empiezo a encontrar ahí categorías teóricas que me podían ayudar a repensar el psicoanálisis. Así que desde aquel momento vengo trabajando también en esto, en ver dónde se puede articular, cuáles son los conceptos que me siguen siendo herramienta. Descubrí que habían un montón de autores que hablaban de este entrecruzamiento, pero que nunca les habíamos trabajado en la formación de grado, ¿no? Y estamos en ese camino. Bueno, después me encontré con Naria y seguimos intentando. Bienvenidos, estoy muy contenta de estar acá con ustedes. ¿Querés que compartamos un poquito más de por qué el Edipo? ¿Querés que arranque con Sofía? Dale. Bueno, el taller son 5 encuentros. Estos primeros 4 vamos a trabajar algunas cuestiones bien teóricas y conceptuales. Vamos a revisar los textos freudianos y otras críticas que se le han hecho
en torno a cuatro ejes. Hoy vamos a trabajar la crítica que se le ha hecho a la lectura que hizo Freud de la tragedia de Edipo Rey, de Sófocles. ¿Sí? Edipo Rey, saben que era un mito que luego se escribió como tragedia, se representaba como tragedia, y Freud hace una lectura un poquito libre de esa tragedia, una lectura que ha sido muy criticada por mitólogos, por antropólogos, sobre todo porque se lo planteó como algo, como un suceso universal, es decir, algo que ocurre en todos los individuos, desde todas las épocas y en todas las regiones, del mismo modo, ¿no? Como un invariante universal. Entonces hoy vamos a abordar un poquito eso. La próxima vamos a trabajar las el tránsito que hubo desde la teoría freudiana de el abuso o la seducción, como fue traducido acá, la teoría de la seducción, que era la primera teoría del trauma para explicar los síntomas histéricos, hacia el pasaje al complejo de Edipo, la sexualidad infantil y la realidad psíquica, la fantasía inconsciente y demás. La semana que viene nos vamos a enfocar directamente en eso con un libro que les recomendamos muchísimo, que es este, que se llama La seducción freudiana, debe estar espejado, pero bueno, se ve ahí, Se ve de bien. Mauro Vallejo. Está bastante bueno el libro, este lo recomendamos mucho, bueno, está ahí en el Drive. Si lo quieren leer, es un análisis hecho a partir de cartas, los textos que escribe Freud en los años 1895, 1897, y cómo se da ese pasaje y cuáles son las necesidades teóricas y políticas que lo llevan a producir esa ruptura, ¿no? De le creo a mis histéricas, no le creo a mis histéricas. Esto ocurrió efectivamente, esto fue fantaseado, ¿no? Vamos a trabajar eso la próxima y a partir de un texto de Juan Carlos Volnovich, de psicoanálisis con perspectiva de género. Luego vamos a trabajar el teatro edípico, tal como lo proponen Deleuze y Guattari, Hockenheim, el Edipo como ya la cuestión más familiarista y cómo el deseo se encierra en el triángulo mamá, papá, hijo. Vamos a trabajar eso. En el cuarto vamos a trabajar las consecuencias cis heteronormativas del complejo de Edipo-castración, a partir de Butler, Preciado, no recuerdo qué otros autores íbamos a trabajar, eh, seguramente Deleuze y Guattari, Rubén Rif, sí. Rubin, Rij, exactamente, Wittig, así que ese es en el cuarto encuentro, y el último no va a ser una clase así expositiva conceptual, sino que vamos a utilizar todo lo que trabajamos en los encuentros anteriores para aplicarlo sobre algunas producciones actuales que se están haciendo sobre el complejo de Edipo. Una de ellas es el Edipo pasado por el tamiz queer que propone Jorge Reiter. O sea, les vamos a mandar un video de una presentación que hizo hace muy poco tiempo para que ustedes lo vean y podamos debatir a partir de eso. Con qué podemos estar de acuerdo, qué podemos pensar a partir de eso, si esa es ¿qué otras maneras podemos pensar el Edipo hoy en día a partir de estas críticas y esto que venimos trabajando durante las 4 clases anteriores? Bueno, si les parece, empiezo a compartir pantalla hoy. Igualmente cualquier pregunta nos van diciendo. Bien, la remake freudiana del Edipo. La idea de hoy es compartir un poco, como decía Nari, qué pasó, digamos, en esa relectura que hace Freud de la tragedia de Sófocles, ¿no? Y al mismo tiempo empezar a pensar, esto seguramente lo vamos a afianzar mucho más en el encuentro próximo, pero empezar a pensar cómo esa categoría, así como Freud la lee, termina de meterse dentro de nuestro imaginario colectivo, digamos. Para pensar, ¿no? Pero hoy buscando Edipo, buscando imágenes de Edipo, si ponemos Edipo nos aparecen todos estos chistes que hacen referencia al Edipo freudiano, digamos, ¿no? Acá hay un pibito sentado en el pie de su mamá y le dice, ¿podés creer? Me dijo que te idealizo, mamá.
como el de Adán que le dice a Dios cuando le trae a Eva, yo en realidad primero quería una madre, ¿no? El de Miguelito, el hermano de Mafalda, que siempre le hace bromas al padre, diciéndole, esta es mi mujer por su mamá, ¿no? Y para encontrar alguna imagen que tenga que ver con el Edipo de Sófocles, sí tenemos que poner Edipo Sófocles en Google. Digo, hasta ahí está en nuestro imaginario colectivo lo que Freud transmite. Cuando buscamos, o cuando yo buscaba, ¿no?, el Edipo que tenía que ver con Sófocles, lo más simpático es que no aparecía Edipo con su madre. La imagen más característica no es la de Edipo con Yocasta, sino la de Edipo con los ojos sangrando después que se los arranca, o la de Edipo hablando con la esfinge, lo cual nos puede ayudar a pensar que el ojo de Sófocles estaba puesto en otro lugar y que nosotros nos hemos quedado con una lectura muy particular que tiene que ver con Freud. Hoy vamos a trabajar, bueno, más o menos por dónde va esa lectura, o por dónde van algunas críticas a esa lectura. La semana próxima vamos a entrar un poco más en cuestiones que tienen que ver con cuáles son los motivos políticos y los motivos teóricos por los cuales esa lectura se elige. Digo, esto no fue algo que le pasó a Freud. Una de las grandes críticas que se le hace a Freud era que Freud tenía conocimiento de que habían estudios helenistas. Estudios helenistas sería como de especialistas en la historia de la antigua Grecia, ¿no? Tenemos un compañero que estudia filosofía. Corregime si estoy diciendo cualquier cosa, por favor. Pero sería, no, Freud sabía que existían estudios de personas que eran especialistas en la antigua Grecia y que venían leyendo desde hace mucho las tragedias, no solamente la de Edipo, y que además venían analizando Edipo como un mito, digamos. Pero él, digamos, lo que dice es que no está de acuerdo con esos desarrollos, ¿no? Él lo que va a decir es, bueno, ahí donde estos especialistas dicen que lo importante es el drama, ¿no? Y lo que ocurre ahí entre la decisión que toma Edipo y la voluntad de los dioses, para Freud lo que es importante son las imágenes que Sófocles utiliza, ¿no? Que son estas imágenes que tienen que ver con el incesto y el parricidio. Vamos a ir un poquitito a esto. Bien. El Edipo freudiano, que es el que vamos a ir trabajando, estuve buscando un poco en diccionarios que usé cuando estudié en la carrera, ¿no? Nosotros leíamos mucho a Laplanche y Pontalis. Ahí dicen estos autores, ¿no?, que el Edipo es un conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño experimenta respecto de sus padres. Dice también que toda la antropología psicoanalítica se dedica a buscar la estructura triangular como un elemento universal, ¿no? Y que va a estar en las más diversas culturas, en aquellas culturas donde predomina la familia conyugal, es decir, la familia así como la conocemos en Occidente, pero también en aquellas culturas donde no. Es decir, Laplanche y Pontalis dicen, hay Edipo en todas partes, no importa si nos vamos al medio del Amazonas y la familia es matrilineal, hay Edipo igual, vamos a buscar cómo. Y lo que van haciendo es como un recorrido para ver de dónde sale la idea de Edipo y cómo Freud llega a relacionar cómo Freud llega a relacionar los afectos de las niñas para con sus padres con el complejo de Edipo o con la tragedia de Edipo, y ponerle el nombre de complejo de Edipo a este conjunto de afectos, ¿no? Por un lado, Freud venía escuchando a sus pacientes, ¿no? Venía encontrando en sus pacientes que había una gran importancia a los afectos que sentían por sus progenitores, y después, en la interpretación de los sueños, él lo que va a empezar a analizar son los que él llama sueños típicos. Y entre los sueños típicos de la interpretación de los sueños, va a aparecer como típico el sueño de la muerte de un ser querido, ¿no? Y lo que él va a decir que es muy común es soñar con que se mueran los hermanos o con que se muera alguno de los progenitores. Y se empieza a preguntar por el sentido de ese sueño. En los niños, dice Freud, como los niños son egoístas, como los niños quieren toda la atención para sí y tampoco entienden demasiado qué es la muerte, en los niños es muy común soñar que se mueran los hermanos porque de esa manera me quedo con toda la atención de mis padres. Para él lo que se complejiza es, bueno, entonces ¿por qué el niño soñaría con que se muera uno de sus progenitores? Lo que va a decir Freud ahí es que en general lo que ocurre es que el niño sueña que se muere el progenitor de su mismo sexo, ¿no? Y lo dice así:
Los varones sueñan que se mueren sus padres, las mujeres sueñan que se mueren sus madres. Y a partir de eso, él va a empezar a sacar algunas inferencias. En la página, yo les digo, 265, bien. En la página 265, vamos por acá, va a decir Freud: las cosas se presentan como si desde muy temprano se abriera paso una preferencia sexual, como si el varón viera en el padre y la niña en la madre competidores en el amor, cuya desaparición no les reportaría sino ventajas. Es decir, por competir por el afecto del padre del sexo opuesto, ¿no? Ahí encuentra una preferencia sexual, por eso las niñas soñarían que se muere el padre de su mismo sexo. De ahí él va a empezar a sacar algunas conclusiones más, ¿no? Que los padres desempeñan un papel principal en la vida anímica infantil, y que el enamoramiento hacia uno de ellos y el odio hacia el otro forman parte del material de emociones psíquicas que caracteriza la vida infantil. Dice él, va a caracterizar la vida de aquellos niños que van a ser después neuróticos, pero también van a caracterizar la vida infantil de aquellos niños que después van a ser normales. Para él eso es universal. Algo muy similar es lo que él va a descubrir en su autoanálisis, ¿no? Él escribe una carta a Fliess en 1897, que es la carta 71, donde él va a decir que él también va a encontrar, él va a analizar un sueño al cual no le encontraba demasiado sentido hasta que lo puede referir a la figura de su madre. Entonces dice que en él también va a encontrar estos sentimientos, y a partir de ahí lo va a empezar a referir también a la tragedia de Edipo, ¿no? También en la interpretación de los sueños va a hacer referencia a la tragedia de Edipo, y en relación a eso, sí, y en relación a eso va a decir, entre otras cosas, que el rey Edipo, que dio muerte a su padre Layo y desposó a su madre Yocasta, no es sino el cumplimiento de deseo de nuestra infancia. Es decir, ¿por qué para Freud la tragedia de Edipo tiene tanta fuerza y por qué se sigue repitiendo y se sigue trabajando en términos de la tragedia de Edipo? Porque para todos nosotros esto es un deseo que tenemos en nuestro inconsciente, ¿no? Porque a todos nos ocurre que tenemos algún oráculo que en algún momento nos viene marcando que nos va a pasar algo similar a lo que le ocurre a Edipo. Y por eso nos genera tanta impresión y tanto asco, dice él, verlo reflejado en la tragedia. Bien, voy a leer un comentario. Dice Félix: hola, justo estoy leyendo otro libro de Vallejo, Los miércoles por la noche alrededor de Freud, y ubica como característico de Freud la noción de sueño típico. Me parece muy interesante cómo Gaby está mostrando, que Freud no solo realizaba este agrupamiento normalizado, sino que sacaba consecuencias de ello. Claramente, sí, sí. Otra cosa que, que podemos ir pensando es cómo Freud, primero, cada vez que él va a referir a nosotros, él está hablando a un grupo muy particular de personas, digamos, él está hablando a la comunidad científica con la cual se está poniendo en diálogo, y la comunidad científica con la cual Freud está hablando es de varones hegemónicos de cierta clase social, por un lado, ¿no? Él va haciendo estos recortes, y ya vamos a ir ubicando cuestiones más políticas. Bueno, ahora Nare también va a hablar de cómo se va armando el razonamiento alrededor de esto, digamos, pero sí, él va haciendo estos recortes no de manera casual. Digo. ¿Alguien quería decir algo? No. Si alguien quiere decir algo. Entonces, vamos a pensar un poco en relación a la tragedia de Edipo Rey, digamos, ¿no? Para Freud, la tragedia de Edipo Rey es una de las características que a él le permite pensar en la universalidad de estos sentimientos o de estos afectos en la infancia, y ubicarlo como término central, digamos, ¿no? Sin embargo, existen otras lecturas de la tragedia de Edipo. Vamos a pensar algunas cuestiones. Yo supongo que todos conocemos la historia de Edipo de alguna u otra forma, pero la voy a contar así como muy a las corridas, ¿no? Edipo era hijo de Layo y Yocasta, ¿sí? Era hijo de los reyes de Tebas, pero en algún momento
a Layo viene un oráculo y le cuenta que su hijo lo iba a matar y se iba a acostar con su madre, entonces le dice a Layo que él no tendría que tener descendencia, y Layo decide, bueno, que no va a tener hijos con Yocasta. Lo que ocurre después es que Layo y Yocasta se pasan de copas un día, tienen relaciones, Yocasta queda embarazada. Cuando nace la criatura, se lo entregan a un sirviente y le dicen que vaya y lo mate en el monte de Citerón, si no me equivoco. Y el sirviente va, le habían atado los tobillos a Edipo y lo deja en el monte de Citerón para que se lo entrega a otro sirviente, porque le da lástima a la criatura. Ese otro sirviente se lo lleva y se lo entrega a un matrimonio de reyes de otra zona que no había tenido hijos, ¿no? Apólibo y Meride, o Merite, nunca me sale el nombre. Estos dos reyes lo crían a Edipo, lo cuidan, ¿no? Él era el príncipe de ese lugar, era una persona muy importante, hasta que un día en un banquete viene un hombre mayor pasado de copas, ¿no? Y le dice a Edipo que él no sabía que él no era hijo de los dos reyes, y Edipo se pone muy mal cuando le hacen esta acusación. Para él era una acusación porque él era muy importante y de repente alguien pone en duda su cuna. Le pregunta a sus padres y sus padres le dicen que no es así, le niegan lo que había dicho este hombre, pero Edipo se queda preocupado, entonces va a hablar con un oráculo a preguntarle si era verdad o no, a ver cuál era su descendencia, digamos, cuál era su origen. El oráculo, en vez de responderle si él era hijo biológico o no de quienes él pensaba, directamente le dice que su destino era acostarse con su madre y matar a su padre. Y Edipo se asusta tanto que se va de su casa, porque no quería matar a sus padres, ¿no? Se escapa de donde estaba, sin querer queriendo termina en Tebas, ¿no? Cerca de Tebas se encuentra con Layo. Layo lo ataca, él se pelea, Layo, su padre biológico, Layo lo ataca en el medio del camino, él se pelea con Layo y con los sirvientes que lo estaban acompañando, los termina matando a todos y sigue caminando hasta Tebas. Cuando llega a Tebas, había una esfinge, ¿no? Que es un animal mitológico, había una esfinge en Tebas que mataba a toda la gente que cruzaba por ese camino si no adivinaba el enigma. Le hace la pregunta a Edipo, Edipo adivina el enigma, y por eso el pueblo, que estaba muy agradecido, lo que hace es regalarle el poder del rey, ¿no? Y entregarle a Yocasta como su esposa. Él se casa con Yocasta, tienen hijos, tienen 2 varones y 2 mujeres, y reina durante bastante tiempo como buen rey en Tebas, ¿no? Era además un rey muy querido, un rey muy respetado, era el que pudo dilucidar el enigma de la esfinge, hasta que después cae una peste y mucha hambre y mucho azote sobre el pueblo, ¿no? Y cuando preguntan por qué a otro oráculo, lo que les dice es que tienen que desterrar al que mató a Layo. Ahí empieza la tragedia de Sófocles, ¿no? Que es como una historia policial en la cual la pregunta es quién mató a Layo, y quien lo tiene que investigar y quien lo tiene que descubrir es Edipo, ¿no? Y empiezan como todo este revuelo, ¿no? A partir de que Edipo va descubriendo cada una de las piezas de su identidad y se va dando cuenta que sin querer él es otra cosa de lo que se presentaba ante los demás, ¿no? Él empieza siendo una cosa cuando arranca la tragedia, era una persona muy importante y muy querida, y termina siendo totalmente lo contrario. Lo que voy a retomar ahora, para ver un poco el contrapunto entre lo que Sófocles dijo y por qué lo dijo de tal o cual manera, y lo que Freud lee, es el análisis que hacen Bernat y Vidal-Naquet. ¿Sí? Estos dos son historiadores, uno de ellos, Bernat, es también antropólogo, son historiadores de Francia, ¿sí? Que eran especialistas en la antigua Grecia, que fueron muy influyentes durante el siglo XX, que tenían varias objeciones alrededor de lo que Freud había dicho del Edipo, pero que además venían discutiendo con Ancier. Ancier había sacado un libro en el que había buscado Edipo en todas las tragedias griegas, digamos, y muchos de los escritos que están en este libro que les enviamos tienen que ver con una respuesta a esos escritos, a ese libro en el cual Ancier
Es como que termina de buscar la universalización del Edipo, si se quiere, ¿no? ¿Qué es lo que van a decir estos dos autores? Van a decir que de entrada la tragedia de Edipo la tenemos que ubicar en la Atenas del siglo V, porque de por sí esta transpone de forma muy libre una leyenda tebana mucho más antigua. La leyenda de Edipo, ya de entrada, que desde antes, tenía muchas versiones distintas. No en todas las versiones Edipo al final siente culpa, no en todas las versiones Edipo al final se saca los ojos, eran diferentes maneras de contar esta historia de Edipo. Lo que van a decir es, ¿por qué Sófocles le da esta trama de tragedia? Digamos, ¿por qué Edipo termina como termina la tragedia de Sófocles? Porque esto responde a la situación histórica y política del momento. Y desde ahí van a hacer algunas críticas a lo que Freud leyó de la tragedia. Para empezar tenemos que pensar, digamos, o esto es lo que proponen los autores, que no desde siempre las personas, los hombres, se consideran como dueños de sus actos. En la Grecia arcaica, digamos, 2 siglos antes más o menos de que aparezca la tragedia como un género literario particular, los hombres se consideraban mucho más herramienta de los dioses y de la voluntad de los dioses que personas con motivaciones y voluntad que hacían lo que querían, ¿no? Empiezan a aparecer ciertas modificaciones políticas y sociales, empieza a aparecer el discurso jurídico, ¿no? Y a partir de eso empieza a aparecer también esta idea de que los hombres pueden ser dueños de su destino, tienen que ser responsables de sus actos, y a partir de eso empieza una discusión social entre la capacidad de hacer valer la voluntad de los hombres, ¿sí? Y hasta dónde estos hombres van a estar determinados por la voluntad de los dioses. ¿Por qué duran tan poco las tragedias? Porque la tragedia florece y desaparece en más o menos un siglo. ¿Por qué? Porque aparece justamente en ese momento donde tiene más o menos la misma fuerza el discurso de la voluntad del hombre individual, ¿sí? De la responsabilidad del hombre sobre sus actos, como el discurso de la importancia de la voluntad de los dioses. Cuando hay una tensión en la cual ambos elementos tiran más o menos con igual fuerza, la tragedia tiene todo que ver. Pero después, a partir de que más o menos Aristóteles empieza a hablar de la importancia de la voluntad y empieza a teorizar en relación a eso, ya la tragedia no tiene tanta importancia. Por eso es como que este género literario empieza a decaer, o esto es lo que dicen estos autores. Entonces, la tragedia como género literario se presentaba como una obra teatral en el medio de la plaza, ¿no? Donde miraban todos los ciudadanos libres, y va a tener dos elementos principales que se van a manejar de forma, se van a presentar como polaridades, ¿no? Por un lado vamos a tener al coro y por otro lado vamos a tener al personaje trágico. El coro va a ser un personaje colectivo que lo que va a hacer es ir transmitiendo los sentimientos, las ideas, los interrogantes de los espectadores, es decir, las ideas, los sentimientos y los interrogantes de los ciudadanos, ¿sí? Que de paso se están preguntando qué es ser un ciudadano. Y por el otro lado va a estar el personaje trágico. El personaje trágico era un actor profesional que iba a usar una máscara, ¿no? Y de esa manera se iba a individualizar del resto de los personajes del coro. Ahora, que este personaje se presente como individualizado, por ejemplo, no implica que ese personaje represente a un individuo. Esta es una de las marcas que hacen que me pareció súper interesante. Digamos, el personaje trágico de por sí no tiene por qué representar una unidad psicológica. ¿Por qué? Porque en la tragedia el personaje principal, el personaje trágico, digamos, viene a representar una categoría social muy definida que es la categoría del héroe. La categoría del héroe, que antes del siglo V se presentaba como el ejemplo a seguir, el que se vitoreaba, lo más importante, de pronto ahora es una categoría que se empieza a poner en duda. ¿Por qué? Porque el héroe no solamente se vale por sí mismo, sino que se vale también de su buena fortuna o del agrado de los dioses, ¿no? El héroe, digamos, o el personaje trágico en este caso,
siempre va a estar un poco alejado de la condición ordinaria del ciudadano. Entonces, un poco va en esta discusión de cuáles son los límites de la ciudadanía, que para ellos en ese momento eran también cuáles son los límites de lo humano. Entonces, si por ahí hay alguna pregunta o comentario, me avisan o lo escriben. Gaby, Sí. sí, no, yo quería agregar justamente Sí. que como todo esto queda tan entrelazado con la polis, el hecho de que un héroe busque la hazaña individual, atenta contra, por ejemplo, la constitución de un ejército, en donde todos tienen que marchar de la misma forma y luchar de la misma forma. Por eso, en cierto sentido, deja un poco estar de lado la cuestión de la hazaña individual para pasar a pensar en la categoría de ciudadano, ¿no? Y de cómo, digamos, se puede pelear en todo caso en conjunto. Porque, bueno, después al final de la polis el despelote viene con Esparta y bueno, en ese sentido también me parecía interesante rescatar eso. Bien, gracias, Ale. Sí, pensaba también en que me hiciste acordar, ¿no? Que empiezan como estas preguntas en relación a, bueno, cómo gobernar, qué es ser un buen gobernante, por qué es tan importante tener un sentimiento en relación al pueblo, ¿no? Edipo, en la primera parte que hoy lo estaba leyendo, sufre muchísimo por el sufrimiento de su pueblo, ¿no? Y se muestra como muy tomado por eso, no es que, no es otra concepción de rey en la cual yo soy el rey y hago lo que quiero. Perdón, ¿sí? ¿Alguien? Bueno, pienso que alguien habla. Incluso hay un fragmento en el que Layo Creonte le dice a Edipo, ¿no? Yo no quisiera ser rey, porque si soy rey no voy a tener solamente poder, sino que no voy a poder hacer lo que quiero. Él también le dice eso a Edipo, ¿no? Aparecen como estas cuestiones, y también la necesidad de dar cuenta de que se está gobernando bien, porque eso sí no puede ser penado, ¿no? Sí, interesante de pensar. En relación a esto, los autores van haciendo un contrapunto de algunas cuestiones por las cuales para ellos la lectura que hace Freud de Edipo, digamos, no es tal o podría ser puesta en duda, ¿no? Y van trayendo algunas cuestiones. En primer lugar van a hablar del origen de Edipo, ¿no? Ansié un poco en su libro lo que hace es decir que Edipo de alguna manera ya sabía o tendría que haberse dado cuenta de que él en realidad no era hijo natural de quienes él pensaba, digamos, ¿no? Como que él de alguna manera, como quien dice, en su inconsciente casi, tenía alguna noticia de que en realidad él no era hijo natural de sus padres y que él estaba como en negación en relación a cualquier dato que le daban respecto de su origen. ¿Qué es lo que van a decir Berland y Naquet? Lo que van a decir es que, en realidad, Edipo, toda la tragedia tiene que ver con que Edipo desconocía su origen. Lo que va haciendo Sófocles es ir poniendo diferentes elementos como para ir anticipando lo que va a ocurrir, porque ahí hay una necesidad religiosa. ¿Por qué? Porque los dioses seguían teniendo gran importancia en estos relatos. Entonces, los oráculos van a ser siempre enigmáticos, pero no mentirosos. Es decir, los oráculos no van a engañar, sino que le van a presentar a los hombres la oportunidad de errar. ¿Qué pasa? Si Edipo no hubiera tenido alguna duda en relación a su origen, y el oráculo le decía lo que le decía, el oráculo lo hubiera obligado, lo hubiera mandado a cometer incesto y parricidio. ¿Por qué Sófocles va presentando todas estas escenas en que a lo mejor sí, a lo mejor no, lo ponen en duda, no se lo confirman? Porque de esta manera la responsabilidad no recae del todo ni de un lado ni del otro. Digamos, el oráculo no le responde, Edipo no le pregunta al oráculo por qué no le respondió, sino que se termina yendo porque le da miedo a lo que el oráculo le dice, y sigue con la suya. Pero el otro elemento que se entrecruza ahí es que para Edipo, poner en duda su origen era poner en duda su cuna, poner en duda su sangre. El mayor terror de Edipo, cuando le pregunta respecto de su origen al oráculo, tiene que ver con que él tiene miedo de no tener sangre importante, sangre azul, diríamos hoy, ¿no? Él tenía miedo de
no pertenecer a una buena familia, de ser un hijo de esclavos, por ejemplo, que fue dejado por ahí. Sí. ¿Alguien? Bien. Cualquier cosa me van avisando. Entonces, otra cuestión que van a traer los autores tiene que ver con la crianza de Edipo. Es decir, Edipo fue criado por Mérope y Pólibo. Ellos lo criaron, lo educaron, lo trataron, lo mimaron como a su propio hijo. Es decir, para la vida afectiva de Edipo, su personaje materno, la persona que fue su madre, fue Mérope, que fue quien le crió. Y con estos dos, Edipo tenía sentimientos tiernos, sentimientos tan tiernos que cuando él se entera del oráculo, digamos, de esta profecía, sale corriendo porque no les quería hacer daño. Incluso cuando Edipo se entera de que su papá ya estaba muerto, que él no lo había matado, cuando él se entera de que Pólibo estaba muerto y que él no lo había matado, sino que murió de viejo, tiene miedo de volver, porque tiene miedo de acostarse con su madre, y él ya estaba casado con Yocasta, digamos. Hasta ese punto él quería a sus padres, y los estaba cuidando, si se quiere, ¿no? En tercer lugar, el casamiento. Es decir, ¿por qué no podemos pensar que Edipo lo que tenía era sentimientos de amor inconscientes hacia Yocasta por ser su madre biológica? Él no se casa con Yocasta por gusto, o porque le haya parecido que era linda, o porque le gustaba, sino porque era una condición para poder acceder al poder de rey que se ganó cuando descubrió el enigma de la Esfinge. Digamos, ahí no hay nada que tenga que ver ni con el amor, ni con el deseo, ni con las ganas, digamos. Es algo que tiene que ver con razones políticas. Esto es re interesante porque Freud agarra ahí categorías que tienen que ver con su momento histórico, ¿no? Con la modernidad, con las construcciones nuevas en relación al matrimonio, con las construcciones en relación al amor, digo, porque antes de la modernidad el casamiento no tenía nada que ver con el amor, digamos, eso era algo nuevo. Y él agarra esa categoría y la empasta en Edipo y hace las lecturas en relación a eso, digamos. En ese momento el casamiento nada tenía que ver con el amor, tenía que ver con decisiones políticas, si se quiere. Incluso siendo Yocasta mucho más grande que él, en edad, digamos, primero que Sófocles a eso no le da demasiada pelota, porque es importante que Edipo sea, para ser un héroe, una persona independiente, de carácter fuerte y demás. Pero en segundo lugar, que en ningún momento se habla de amor. Incluso en uno de los momentos, de la obra, que no me acuerdo cuál será, pero en uno de los momentos en que Yocasta le suplica, cuando Edipo se empieza a pelear con Creonte, y Yocasta le pide que por favor le cuente por qué se estaba peleando con... Creonte era el hermano de Yocasta, por las dudas. Pero cuando Yocasta le pide que le cuente por qué, no le dice hacelo por amor a mí, le dice hacerlo por respeto a mí, por el mismo respeto que le tenés a todos estos. Ella le está hablando como ciudadana, más allá de que esté casada con él, ¿no? El amor y el deseo ahí, no, tienen que ver con otro momento histórico. Con el... Sí. Ahí Freud incurre en un anacronismo, entonces, al tomar una categoría actual de la modernidad occidental, europea, alemana, lo mete en, claro, en otro contexto donde no aplica del mismo modo. Entonces, con esto que decís, no solo no había ese afecto, ese amor de Edipo hacia la madre, no solo porque no sabía que era la madre, sino que tampoco estaba la rivalidad hacia el padre. Cuando mata a Layo, no lo mata por una cuestión de rivalidad con su padre, sino por una afrenta que tiene en un camino con un desconocido. Sí. Además, un desconocido que lo ataca primero, digamos. Lo que dicen estos dos autores es, Edipo estaba ejerciendo la legítima defensa. El conductor del carro de Layo le tira el carro encima, y después Layo se baja a pegarle con no sé qué, y Edipo agarra lo mismo con lo que Layo le iba a pegar y los termina matando a los 5, digamos. Pero él venía escapándose de su tierra en otra, digamos, y se terminan peleando con él. Los mata. Después, también, sí, Freud hace referencia, y esto Freud lo trae, lo tengo marcado, hace referencia a un momento en el cual Yocasta le dice a Edipo que no se preocupe. Acá. Son muchos los hombres que se han visto en sueños cohabitando con su madre.
pero aquel para quien todo esto es nada, soporta sin pesadumbre la carga de la vida, ¿no? ¿Qué dice Freud? Ahí hay una señal de que este sentimiento, del deseo de tener ganas de acostarse con su madre, digamos, es universal, ¿no? Pero en realidad lo que hacen estos autores es empezar a ubicar un poco qué significaba el sueño para los griegos. Los sueños para los griegos tenían el mismo significado que los oráculos, ¿no? Eran premoniciones, eran comunicaciones que tenían que ver con el destino de las personas, señales. A Edipo el oráculo le había dicho que él estaba predestinado a acostarse con su madre y a matar a su padre. Es decir, Yocasta le dice, no sos la única persona a la que se le dan señales que tienen que ver con esto, todavía no sabemos qué significa eso, y en realidad todavía eso puede significar algo favorable. ¿Por qué? Porque para los griegos, la unión con la madre se interpretaba como la tierra que lo engendra todo y a donde todo vuelve. Y esa premonición, esa figura, digamos, se podía interpretar tanto como la muerte, que sería lo malo, pero también podía ser la posibilidad de tomar posesión del suelo o la posibilidad de conquistar el poder. Entonces Yocasta no le dice, calmate que todos tienen ganas de acostarse con su madre o todos sueñan con acostarse con su madre, sino que le dice, calmate que todavía no sabemos lo que significa este presagio, que es un poco lo que viene haciendo Yocasta cuando Edipo se empieza a desesperar pensando que pudo haber sido él quien mató a Layo, digamos. Y lo último, otro contrapunto que van a ubicar ahí, va a tener que ver con la ceguera de Edipo, con el momento en el cual él se saca los ojos, en realidad. Diciendo que en realidad este acto no tiene que ver con una culpa por los sentimientos inconscientes de amor hacia la madre y de hostilidad hacia el padre, o con los sentimientos edípicos, sino que de pronto Edipo, que era quien todo lo podía ver, quien tenía conocimiento, quien había adivinado el enigma de la esfinge sin que ningún dios le dé la respuesta, sino fiándose en su juicio, digamos, ¿no? Él se fía en lo que él pensaba y puede responder al enigma de la esfinge. De pronto no solamente queda desenmascarado, sino que queda ofrecido a los ojos de todos como un espectáculo del horror. Y él se termina sintiendo responsable, más de lo que había hecho con la madre, digamos, del dolor que le había causado al pueblo. Digamos, para él los ciudadanos eran muy importantes. Él venía desde el comienzo sufriendo por la mala racha que estaba pasando en la ciudad, digamos. Entonces, con estos recortes, lo que nos van diciendo Bernard y Naquet es que no podemos pensar que en Edipo, en el Edipo de la tragedia de Sófocles, había complejo de Edipo. Y que si lo tuviéramos que analizar en esos términos, bueno, tendríamos que haber pensado qué pasó con Polibe y Mérope, pero no con Yocasta y con Layo, ¿no? Sí, por ahí también, Sí. perdón, como para agregar, pensaba, sentía mientras leía a estos autores un poco que lo que Freud hace es lo que hace la modernidad europea de universalizarse, aunque no sea así, y en particular el tema de la ceguera, cuando se lo estudia un montón, nosotros le debemos a los griegos el ver como metáfora del conocer. Entonces por ahí también hay un juego que ahí Sófocles está planteando desde quién tiene el conocimiento para luego ejercer una acción política, porque de vuelta, también esto está inserto en un análisis político que está haciendo Sófocles de su momento. Entonces por ahí también eso, la ceguera no es una cuestión de culpa, sino de, bueno, poner en cuestionamiento quién posee la episteme, quién posee el conocimiento en esa situación. Gracias. Y sí, y otra cosa re importante me parece de lo que vos decís, Gaby, es esta cuestión de la responsabilidad. Porque, bueno, si uno parte, digamos, de la epopeya homérica, en cierto sentido, no había una noción de agente como yo autónomo, pero sí había una noción de responsabilidad. Y en la tragedia también, pero no una responsabilidad en un sentido moderno, como lo que se entiende hoy de responsabilidad individual, sino justamente, me parece, creo, hay algún autor que trabaja esto, que tenía más que ver con esta responsabilidad social. Justamente por eso a Edipo le pesaba tanto lo que suceda con el pueblo. Tendría que buscar bien si lo que estoy diciendo viene por esta línea, pero creo que se podría pensar también así. Sí, ¿por qué no? Claro, sí. Después vamos a ver un poquitito en relación, sí, a la figura del ostracismo también.
Dice Félix, me parece muy interesante pensar las dudas de Edipo sobre su origen, articulando con que él es el producto imposible de una reproducción ilegal prohibida. Digo esto de manera tendenciosa a propósito. ¿Cómo sería, Félix? ¿Querés explicar un poquito más? Hola, ¿me escuchan? Sí. Em, estoy pensando como que, ok, estabas argumentando que quizás el problema que había, lo que disparaba toda la tragedia, Sí. eran las dudas que tenía Edipo sobre su origen, Ujú. ¿no? Entonces, justamente, además de eso, digamos, o sea, lo quiero articular con otra cosa, que Sí. es que él venía de, yo no me acuerdo el nombre del padre de Edipo, pero a él se le había prohibido la reproducción, ¿no? Habían dicho, tú no te puedes reproducir. Ujú. Entonces, me parece que a partir de eso, si se sigue la legalidad, esa pronunciada, que prohíbe la reproducción, entonces sería completamente inconcebible por parte de Edipo ser él hijo de una reproducción imposible, A ver, pero al que se le había prohibido, al que le dijeron que no tenga hijos fue a Layo, que es el padre, ¿no? que es sí, su padre biológico. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, ¿cómo? O sea, la pregunta sería, ¿cómo voy a ser yo hijo biológico de alguien que no se puede reproducir? Claro, pero le habían dicho que no tenga, sí, 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 sí. Digo, no es que él no se podía reproducir, sino que a él le habían dicho que no, que su hijo lo iba a matar, digamos. Por eso él decide no tener hijos. ¿Me explico? Sí, 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 ok. estoy diciendo como que me parece que ese axioma, digámoslo así, que si bien aplica al padre de Edipo, recae sobre la misma existencia de Edipo mismo, Ujú, ujú. me parece como un tono interesante nada más. O sea, solo una pequeña articulación, me parece interesante articular esos dos puntos como que Edipo, ¿cómo haría para él pensar algo que sería más bien imposible, ¿no? Ujú. Sí, gracias. ¿Alguien levantó la mano? Jorge, ¿puede ser? Sí, Sí. sí. Eh, yo estaba pensando, bueno, cuando trabaja estos mitos, Robert Graves menciona mucho como una cierta tendencia en la mitología griega, sobre el encuentro de los humanos con lo divino, Ujú, que se delinea por la idea de encontrarse a una diosa o bañándose, y el encuentro directamente con lo divino provoca ceguera, ajá. pero gana al mismo tiempo una sabiduría Ujú, diferente, que quizás eso también se puede articular con Edipo en Colono, creo que ujú, se llama, ¿no? ujú, ujú. El final de la trilogía. Sí, sí. Incluso, digo, el primero que empieza a decirle a Tiresias, digamos, también era ciego, digamos. Tiresias, que es el primero que le empieza a decir a Edipo, vos no sabés lo que estás diciendo, vos no sabés lo que estás buscando, digo, también era ciego. Había algo en relación a, digo, algo en relación a la ceguera que tenía que ver con eso, me parece. Y algo curioso, igual es que Tiresia tenía un niño esclavo, ¿no? Y Ujú. este niño era el que veía por él. Sí, sí. El que lo llevaba y lo traía. Y Edipo se burla de él, cuando se enoja, digo, se burla de él también porque era ciego, ¿no? Porque él no podía ver. Y bueno, sí, algo de eso tiene que ver también con cómo termina Edipo, me parece. Bueno, bien, más allá de que se puede, si les parece, seguimos un poquitito más. Más allá de estas cuestiones por ahí que Bernal y Naquet van criticando en relación a cómo Freud va leyendo la tragedia de Edipo, esto no implica que la tragedia de Edipo, ubicada en su contexto, ¿no? En el momento y en el por qué se dicen las cosas que se dicen, digamos, y en los interlocutores que se están poniendo en juego, no nos deje algunas reflexiones o algunas cuestiones que podemos seguir pensando y que nos pueden ayudar a pensar el psicoanálisis, digamos. En estas cuestiones, Bernal y Naquet lo que van a decir es, bueno, por estas cosas es que la tragedia de Edipo, después de tanto tiempo, sigue teniendo validez y sigue llamando tanto la atención.
y sigue generando tanta reacción en las personas que lo leen o que escuchan la historia, digamos, ¿no? ¿Por qué? Edipo Rey va a pensar en relación a la responsabilidad del hombre, ¿no? Hasta dónde el hombre puede hacerse responsable de sus actos. En la perspectiva trágica, el obrar va a tener que ver con dos cosas. En primer lugar, con el reflexionar, con tener en cuenta los pros y los contras, y con tomar prevenciones en relación a los medios y los fines, y tomar una decisión en relación a eso, ¿no? Pero por otro lado, también va a tener que ver con contar con lo desconocido, con contar con fuerzas sobrenaturales, y con que esas fuerzas sobrenaturales, nunca sepamos si nos van a llevar a la perdición o nos van a llevar al éxito. O sea, hay que contar siempre con eso que escapa de la sola voluntad del hombre. Y cuando se van a dar cuenta los personajes de si la cosa salió bien o salió mal, única y exclusivamente al final. No hay manera de saberlo antes. Entonces, esto nos va a llevar a pensar que los asuntos humanos son enigmas oscuros, y que son más oscuros mientras más seguros se crean los actores de lo que hacen, de lo que dicen y de lo que son, ¿no? Aparecen preguntas como, voy a leer esta, ¿no? ¿No permanece opaca la significación de lo que hace el hombre para quien lo hace? Pues los actos toman realidad no de las interacciones de la gente, sino del orden general del mundo que solo los dioses presiden. Es decir, siempre en los actos hay algo ahí que no tiene que ver con la voluntad del hombre, pero que tiene algo que ver con lo que ocurre. Por otro lado, también estas preguntas que tienen que ver con el ciudadano se relacionan con algunas preguntas en relación a qué es lo que delimita lo humano, ¿no? Lo que dicen estos autores es que en el siglo V la figura del héroe va a quedar muy pegada a la figura del tirano, y un poco en Edipo vamos a ver las características de estos dos personajes. Tanto el héroe como el tirano van a ser aquellos que tienen un poder que pueden conquistar por fuera de las normas ordinarias, y que los va a situar por encima de los demás hombres y de las leyes. Entonces, la pregunta vendría a ser, ¿cómo la ciudad podría admitir a Edipo, ¿no? A aquel que es el que lanzó la flecha más lejos que cualquier otro, es decir, aquel que tiene características tan similares a los dioses? ¿Cómo se lo va a tomar como un ciudadano más? En este mismo momento existía la figura institucional del ostracismo, ¿no? El ostracismo, dicen que era el destierro, que tenía que ver con el mal gobierno, el mal desempeño, la mala conducta, ¿no? Y era una forma de poder circunscribir los límites de la ciudadanía y dejar por fuera todo aquello que se consideraba o muy superior o muy inferior a lo humano, pero que por alguna cosa o por otra quedaba por fuera de lo humano, ¿no? Lo interesante, o una idea interesante que traen, ¿no? Es que Edipo queda al mismo tiempo por encima y por debajo de lo humano. En algún momento es el héroe más poderoso que el hombre, y en otro momento es una bestia bruta arrojada a la soledad salvaje de las montañas, ¿no? En él tenemos estas dos características y la ambivalencia todo el tiempo haciendo juego, ¿no? Pero por otro lado, que lo que van a decir estos autores es que cuando Edipo comete parricidio y comete incesto, digamos, y sobre todo cuando él y la ciudad se enteran de que esto había acontecido, él empieza a borrar las líneas que tienen que ver con la estirpe, ¿no? Es decir, el incesto como ordenador social va marcando ciertos lugares. Cuando Edipo se entera que tuvo hijos con su madre, de pronto él se confunde con sus propios hijos, se confunde con su propio padre, con el que se identifica porque se acostó con Yocasta, se confunde con sus hijos porque también él es hijo de Yocasta, y de pronto él lo que hace es borrar el ordenamiento social que le da a cada ciudadano un lugar en la sociedad, ¿no? Por eso la ciudad tampoco lo quería ver más a él. Digo, los tebanos tampoco lo podían ver más a Edipo. Y en tercer lugar, en tercer lugar sí, la ambigüedad de las palabras. Durante toda la tragedia se hace referencia, digamos, a que las palabras no siempre sirven para comunicar. ¿Por qué? Porque las palabras siempre tienen más de un sentido.
Cuando uno de los personajes usa ciertas palabras con toda la seguridad de que el único sentido para esa palabra es la que él usa, otro de los personajes usa la misma palabra con toda seguridad para decir otra cosa. Quienes pueden ir siguiendo ese contrapunto son los espectadores, pero única y exclusivamente cuando tomamos conciencia de que las palabras no siempre significan lo mismo. Y se juega mucho con esto de que los personajes terminan siendo esclavos de sus propias palabras, ¿no? Para mí es muy representativo cuando Tiresias le empieza a decir a Edipo, vos no sabés lo que estás diciendo, vos no sabés a quién estás maldiciendo, vos no sabés a quién estás condenando, ¿no? Entonces, de esta forma, lo que se nos va a empezar a mostrar, si se quiere, en la tragedia, es que tanto las palabras, los hombres, los valores, la verdad, son todos ambiguos. Hay más de un sentido para ello. Y en ese momento se trabajaba con estas construcciones de la verdad, según Bernard Hinacket. Por último, esto de que se presenta al hombre como un enigma. Es decir, Edipo descubre que al final fue con él con quien se estuvo jugando desde el principio, ¿no? Él termina siendo el enigma que él no puede descifrar. Él, cuando empieza a confundir las generaciones de su estirpe, termina siendo la respuesta a la pregunta de la esfinge, ¿no? La esfinge que le pregunta cuál es el animal que primero camina en 4 patas, después en 2 y después en 3, y él responde, el hombre. Bueno, cuando él empieza a generar todas estas confusiones, él se transforma un poco en este monstruo que responde al enigma de la esfinge. Y al final son los dioses quienes van a hacer uso de la palabra de Edipo para devolverle su propio discurso de manera deformada o invertida. Para Bernard Hinacket, digamos, estas son las reflexiones que hacen que Edipo termine siendo tan importante y que sigamos hablando de esto tanto tiempo después, porque lo que nos viene a mostrar es que el hombre es un enigma, que el hombre es contradictorio, que el hombre es doble, que no siempre tenemos una respuesta clara para qué es el hombre, ¿no? Y esto muchas veces tiene que ver con las mismas preguntas que nos hacemos hoy, básicamente. Les compartimos también un texto con esto ya termino, de Franco Ciaganda y de Leandro Gómez, ¿sí? Ellos dos lo que hacen es retomar en ese texto bastante breve de leer, una lectura que hace Lacan, una relectura que hace Lacan de la tragedia de Edipo Rey en el seminario en el libro 2. ¿Por qué? Porque mientras Freud lo que dice es que en la tragedia de Edipo se escenifica lo inconsciente, Lacan lo que va a hacer es ir leyendo el drama de la tragedia de Edipo. Para Lacan, el drama de la tragedia de Edipo es el drama común para todos los neuróticos. ¿En qué sentido? En el sentido de que para Lacan, en el destino, en lo que los griegos trabajan como el destino, que es algo que Freud no toma demasiado en cuenta, podemos ubicar al inconsciente como un discurso fundamental velado. Si pensamos el inconsciente como un discurso que determina nuestros actos, incluso cuando los experimentemos como actos voluntarios, lo que nos va a llamar la atención no es que hagamos cosas sin saber lo que estamos haciendo, sino que en realidad hagamos cosas convencidos de que tienen un sentido voluntario y que después nos demos cuenta de que esas cosas tienen que ver con una historia familiar, con un discurso social. Lo que van a decir estos autores es que de esta forma Lacan lo que va a lograr es no ubicar el inconsciente en el material que se significa en la obra, es decir, en el incesto y en el parricidio, sino más bien en el discurso del oráculo que Edipo ignora completamente, aunque juegue con él desde el principio. De esta forma, por lo menos, se logra otro tipo de lectura de la tragedia que nos permite superar los fallos de los argumentos freudianos, pero sobre todo poder dialogar con aquellos especialistas en el tema que vienen desde hace tanto tiempo trabajando la tragedia de Edipo, ¿sí? Y esa es como una propuesta para poder realizar otra lectura de la misma tragedia. Hasta ahí lo que les quería compartir. No me quiero tanto de tiempo.
Dejo de compartir pantalla. Bien. ¿Hasta ahí algo que quieran comentar o preguntar? Sí. A mí me parece un poco chistoso que Lacan diga que es el drama común, ¿no? Porque justamente una de las cosas que marcaste al principio es que todo, digamos, la tragedia del héroe Sí. comienza con una individualización o una individuación. O sea, está el coro, ¿no? Sí. Está todo el coro y Sí. está el otro, Sí. ¿no? Que es el que tiene la máscara, de hecho, y el resto de la tragedia es pobre este otro que se individuó, o sea, que se osó a estar por fuera del coro. Entonces, que él diga que Lacan diga que la tragedia es el problema del hombre común, no, es justamente de aquel que decide no ser común, ahora que eso para nosotros nos parezca común, capaz sea otra cosa. Podríamos pensar. Digo, es interesante cómo, porque me quedé pensando también esto, digamos, eso que en la tragedia se individualiza, para los griegos por lo menos lo que representa es toda una estirpe y toda una historia, ¿no? Como a todos los héroes de los cuales se hablaba antes. Sí. Por ahí lo que marcan estos autores es cómo Lacan va poniendo el foco en otra cosa, y cómo él va leyendo el inconsciente en otro lugar, y cómo va dialogando con esto del discurso del oráculo, el discurso de los presagios, que Edipo, por más que lo escuchaba, no lo quería reconocer, digamos, y que termina teniendo tantos efectos. A mí me parece, perdón, Sí. que justo ahí al inicio del texto de Bernard Naquet, cuando dicen que a diferencia de Freud, digamos, justamente, que buscaba esta garantía de validez universal, lo que hace, en todo caso, el helenista y el historiador, tiene que ver con una búsqueda de un sentido que está presente en la obra y que está inscrito en su estructura. Digo, me parece que esto resuena muy interesantemente para poder a lo mejor tensionar un poco con algo del psicoanálisis de Lacan. No sé, me quedé pensando en eso, ¿no? Cuando, no en esa búsqueda, no en como ponerle una máquina interpretadora, sino como que, bueno, el helenista busca ese sentido que está ahí, digamos, en la superficie, si se quiere. Yo creo que, o por lo menos a mí lo que me sirvió, es cómo van ubicando cuestiones que tienen que ver con lo político y lo social. Y cómo van ubicando que en realidad lo individual no es como algo que está flotando en la nada misma, digamos, sino que todo tiene que ver con determinantes que tienen que ver también con lo social y con lo histórico. Digo, incluso los sueños, las imágenes que utilizamos en los sueños, digo, y lo que tienen por ahí Seaganda y Gómez es que también van pensando en los discursos que tienen que ver con lo social, que nos terminan subjetivando de alguna forma. Yo lo que pensaba, confieso que no leí el material que estamos trabajando en esta oportunidad, pero pensaba este recupero de Lacan en torno al drama como narrativa de lo ficcional y como introducción, si se quiere, o sea, como discurso dentro de lo inconsciente. En esto situado también que vos decís, Gaby, como contexto histórico-social también. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, si alguien quiere hacer otro comentario, otra pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, Mariela. ¿Cómo están? A mí me quedó resonando cuando dijiste, Gaby, lo que Lacan trae como la relativo a la neurosis. Porque también se complejiza para la pregunta, entonces, en la psicosis, ¿no habría Edipo? Y todo lo que sigue después de, ¿no? De eso.
quedo con esa pregunta ahí planteada. Entonces, como decía recién, es para el hombre común, para la persona, para la subjetividad, para la neurosis, la psicosis. ¿Para qué nos serviría el Edipo entonces? Dejo la pregunta ahí. Bueno, yo creo que esa es una excelente pregunta. Creo que es algo que nos vamos a ir preguntando a lo largo del espacio también, del taller. ¿Es el Edipo una herramienta que nos continúa siendo útil y para qué? ¿Y cuál es el recorte que nos sirve hacer de esa herramienta? Digamos, el Edipo es una, yo creo, ojo, que el Edipo es una categoría hermenéutica en el sentido de que es una categoría que nos ayuda a ubicar un sentido y hacer un recorte y una lectura de la realidad, ¿no? Ahora, toda categoría hermenéutica es interesante poder pensarla en todas sus variables. ¿A qué me refiero con esto? Cuando pensamos en una categoría hermenéutica está bueno pensar, bueno, ¿quién planteó esa categoría? ¿En qué momento la planteó? ¿Y para quién? Digamos. Y en relación a eso van a ser los efectos que esa categoría va a tener. Digo, Freud toma esta categoría en un momento particular de la historia, desde una posición enunciativa en particular, y eso no es sin efectos. Si nosotros tomamos hoy esta categoría, ¿cómo la vamos a tomar y para qué? Y eso me parece que es un recorrido que, bueno, cada quien irá haciendo. Nosotras plantearemos, en todo caso, cuáles son las herramientas que nos fueron útiles, pero cada quien irá haciendo el recorte de cuáles son las categorías que le sirven también. Sí, Ulises, ¿vos querías decir algo? Sí, hola, buenas tardes con todos, con todes, con todas. Bueno, primero, gracias por el desarrollo, me parece súper claro y el método histórico-lógico para introducirnos, al menos en un sistema de oposiciones con lo que se quiere hacer con el tema del complejo de Edipo, para mí es súper básico. Pero quisiera hacer, me pareció súper interesante la pregunta o la articulación que hizo Félix sobre este tema de la reproducción ilegal o prohibida y cómo se puede articular ahora con los padres trans, ¿no? No sé si llegamos a tocar esa problemática ahora, porque cómo puede haber una similitud ahorita con padres trans o padres gays o lesbianas que decidan adoptar un hijo y cómo se puede refigurar o configurar este complejo de Edipo en esa problemática con esos niños, ¿no? Más allá del caso también de los niños trans. No sé si me dejo entender, ¿no? ¿Qué cabal, y va con la pregunta que hizo ahorita la compañera, no recuerdo el nombre, ¿qué legalidad o qué utilidad tendría este complejo de Edipo en esos casos? Cuando tenemos un papá, dos cuidadores hombres, dos cuidadoras mujeres, ¿cómo se puede sostener eso ahora, no? Más allá de hablar de los niños trans, que es otra de las problemáticas que se pueden presentar, sino tocando también esta legalidad, porque justo, por ejemplo, aquí en Ecuador, es un problema súper serio que se vive. Acá ya hay personas trans que tienen hijos y que son atacados fuertemente por la iglesia, por la familia, por el Opus Dei, por la derecha, por ser un país súper todavía llevado por este tema católico, sí. ¿Y cómo se podría hacer esa relectura actualmente, no? Yo quiero decir algo con respecto a eso, sí. Ulises. Me parece que, bueno, linkeando con lo que planteaba Mariela de para qué serviría hoy el Edipo, o sea, qué sentido tendría, antes que preguntarnos para qué serviría hoy, la propuesta nuestra con Gaby es preguntarnos a qué fines ha servido, o sea, para qué sirvió, para qué ha sido utilizado. Y en ese sentido vamos a retomar algunas ideas de autores que han propuesto qué fines persiguió la utilización del complejo de Edipo como herramienta teórica en la clínica. Una de ellas es el Edipo como un instrumento de poder, que lo va a plantear Foucault, el Edipo como una restricción o limitación o encauzamiento del deseo, con Deleuze y Guattari, el Edipo como matriz heterosexualizante, el Edipo como un horizonte familiarista, es decir, armar un triángulo de mamá, papá, hijo. Esos son algunos. O sea, antes que la pregunta de ¿para qué serviría hoy? Hacer un recorrido por a qué fines ha servido, para qué ha sido utilizado.
Eso por un lado. Y por otro lado, con lo que decís de el Edipo en otras configuraciones familiares, parentales, cuando fue, por ejemplo, en Francia la disputa por la adopción de parejas homoparentales, la adopción de hijes, muchos psicoanalistas salieron a decir, bueno, pero ahí como no hay una mamá y un papá, no va a haber complejo de Edipo sano, entonces están haciendo niños simbólicamente modificados, decían algunos autores, van a ser modificados simbólicamente. Con lo cual ahí servía a defender, a sostener un status quo, ¿no? De cierta familia heterosexual, familia nuclear tradicional. Frente a eso hay propuestas de psicoanalistas que proponen despojar al complejo de Edipo de su heteronormatividad o de su cis-heteronormatividad para armar el Edipo queer, por ejemplo, o un Edipo diverso. En ese sentido, nosotros nos vamos a preguntar qué sentido tiene plantearlo en esos términos, de seguir sosteniendo Edipo, aun cuando se lo diversifique o demás. O si directamente es una categoría que no es útil, porque ya en su misma construcción tiene estos problemas, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el deseo articulado a la familia, por ejemplo. La matriz identificatoria restringida a las figuras parentales. Y otros temas más. Pero eso como respondería en principio. Sí, yo creo que, digo, a veces nos quedamos con estos ejemplos, pero de entrada podríamos pensar en pibes que están en un orfanato, digamos. Siempre han habido configuraciones de crianza y de sostén infantil que no han tenido mamá, papá, hijo como modelo. Lo que pasa es que si siempre las leemos desde la categoría de Edipo, vamos a seguir buscando los mismos actores. Entonces, bueno, no, pero pasa que el tío le hizo de padre y la vecina le hizo de madre. Seguimos armando el triángulo, incluso cuando no esté. Digo, también al ser una categoría para darle sentido a la realidad, lo que hace es seguir produciendo Edipo. Por eso esta cuestión de, bueno, tendríamos que pensar si esta es una herramienta que nos es útil y con qué características. Hace muchísimo el psicoanálisis, hoy la compañera traía a Silvia Bleichmar, Julieta. Silvia Bleichmar se lo viene preguntando hace un montón. Ahora, Silvia Bleichmar dice en 2 hojas que tenemos que separarnos del biologicismo, y en la tercera hoja vuelve a decir que las niñas tienen un trastorno de identidad si se nombran como trans, digamos. Entonces, hay cuestiones ahí que algunas críticas al psicoanálisis hegemónico, si bien las proponen con una mano, las borran con la otra, ¿no? Porque hay cierta reapropiación de los discursos que hoy se considera que están en boga para volver a la misma normalización poniendo otros actores. Perfectamente puede pasar que se vuelva a pensar el Edipo poniendo papá, papá, hijo, perro. Eso puede, y creo que en algunos lugares ya está pasando, digamos. Nico, ¿vos querías decir algo? ¿Levantaste la mano? Sí, creo que ya fue dicho un poco justamente, porque yo extendería por ahí la pregunta de Ulises en el sentido de hasta qué punto estamos hablando de diferentes, y pongo entre comillas, ¿no? Lo de diferentes actores, pero no desde y de la misma configuración, digamos, edípica en tanto familiar. Yo me pregunto, y bueno, nada, iba a hacer la pregunta en relación a lo que vos decías, y siempre existieron otras formas de crianzas o de configuraciones de subjetividades que no provienen de una familia tipo, ni de nada de lo que se llame familia, digamos, porque por ahí también se usa el uso familia para esto, edipizar, digamos, otras configuraciones y demás. Entonces, en ese sentido, digo, seguimos pensando en modos edípicos en tanto en modos familiares. Hay otras formas de criar, digamos, ¿no? Y hasta qué punto seguir pensando esta cuestión alrededor de lo edípico o de lo familiar, primero invisibiliza esas otras formas y cuando aparecen ya se busca lo patológico. No, el niño que creció en un orfanato debe estar mal un poco porque no viene de una familia bien, digamos, ¿no? Esto viene desde hace casi un siglo en el psicoanálisis. Hay un libro que se llama La juventud descarriada, que es del año 1917 más o menos. O sea, la juventud descarriada, que se trata de la juventud descarriada. Los jóvenes que están haciendo cualquiera, que son un peligro,
que son vándalos y eso. Y el prólogo lo escribió Freud, o sea, un libro escrito por un psicoanalista, con el prólogo escrito por Freud, con esta cosa de, bueno, no tuvieron figuras paternas y maternas ahí bien presentes, que instauraron límites. Y esto para mí es un poco algo que se traduce hoy en día con algunas teorizaciones lacanianas o poslacanianas de que ya no hay padre, ¿no? Que está declinando la figura paterna en Occidente, entonces ahora hay goce desregulado, hay mayor violencia, drogadicción y demás. En esta lógica de el padre limita, ¿no? El padre limita y si no hay padre, ahí caen los límites, ¿no? Y ahora se hace cualquier cosa. Lo podemos debatir eso, pero para mí va un poco en esa línea. Perdón, justo vos perdón. levantado la mano, ¿o fue hoy? Sí, quería por ahí. Me pasó cuando leí el libro de Nacio, que por ahí fue la primera vez que pude sistematizar un poco más la cuestión del complejo de Edipo. Y por ahí lo que yo me preguntaba un poco, lo vienen mencionando, por ahí estaba circulando, ¿cuál es la utilidad del Edipo? O sea, yo pensaba si hay un psicoanálisis sin Edipo, porque Nacio como es el concepto central, y yo pensaba, bueno, ¿qué utilidad tiene? Porque incluso él dice cuál es la utilidad, y para él dice que es una a priori que le permite escuchar mejor a los pacientes. Entonces yo pensaba, bueno, también por ahí enriquece la lectura que un psicoanalista puede hacer en la clínica, y incluso él hace algunas advertencias por ahí de las fantasías no es abuso, la posición masculina no es ser hombre, pero de vuelta también la historia cae en el nene y la nena, entonces por ahí yo decía, bueno, estas advertencias que hacen realmente igual tienen escucha, y además si él dice que es una a priori, o sea, ¿qué posición se toma? Como decía Gaby recién, o sea, hay que buscar de vuelta el triángulo edípico en cualquier persona. Bueno, fue la vecina la función materna, porque si no, no funciona, o si no, claramente por eso es patológica esta persona. Entonces por ahí pensaba esto, bueno, ¿qué psicoanálisis hay sin el Edipo, o si es posible? Un par nos tiraría agua bendita en este momento, pero sí, yo creo que lo clave es que es útil. La cuestión es útil a qué. Es una categoría útil para generar o para leer qué. Digo, solamente voy a tirar esta, pero no es casual que se haya sacado de Freud esta idea de que la salud mental tiene que ver con la capacidad de amar y trabajar. Digo, reproducir y producir. Y eso tiene que ver también con un imperativo de un momento que se sostiene hasta hoy. No sé si alguien más había... Sí, Nicolás dice, para mí la limita, entiendo que estás hablando de que limita la escucha o la comprensión que se hace en la clínica. Sí, para mí, o sea, tiene todas las chances de limitar o restringir a ciertos elementos y a ciertos modos de los afectos. Bueno, el de Nacio, ya que lo trae justo, ese es un libro que les pusimos porque vamos a utilizar para criticar fuertemente algunas ideas que están planteadas acá. Me parece que es un libro, yo tal como lo plantea acá en este libro, en el complejo de Edipo es como me lo transmitieron a mí en la universidad, en las materias psicoanálisis Freud, en psicopatología, o sea, me lo han transmitido así. Lo hace en reacciones. Me lo han transmitido de este modo, ¿no? Así como matriz de identificaciones, de cómo se producen los deseos y de cómo es el Edipo, el complejo nuclear de las neurosis. Sí, era una idea que teníamos con Gaby, trabajar el Edipo en distintos modelos teóricos, pero bueno, por la extensión que tiene eso, vamos a trabajarlo más en el modelo freudiano. Nos vamos a restringir ahí porque sí, ha sido abordado de distintas maneras por otros modelos. Melanie Klein, por ejemplo, propone un Edipo precoz, casi desde el nacimiento habría Edipo, y el Edipo no lo divide por género, o sea, no hay Edipo de la niña o Edipo del niño. Lacan hace otra lectura del complejo de Edipo. En fin, no vamos a llegar a trabajarlos todos esos, no vamos a restringir más a Freud, porque además muchas de las críticas que se hacen al complejo de Edipo son al Edipo freudiano, así que vamos a retomar esas que son explícitas y contrastarlas también con lo que dijo Freud y demás. Ro creo que levantó la mano, Vale. Sí, no Roy sé si Vale. eso fue de hoy. Sí.
No, habla vos, Ro, que si no, yo ya me metí un montón de veces, pero habla vos primero. Dale. No, en realidad estaba pensando en esto no sé si fue justo que dijo hace un rato esto de cómo es un psicoanálisis sin Edipo, y yo pensaba lo contrario, ¿no? Cómo ha sido y cómo sigue siendo un psicoanálisis con Edipo. Y pensaba en esto de desde dónde se construye la escucha en psicoanálisis, y cómo Freud pensaba también cómo se construye el conocimiento en psicoanálisis. Para él, ¿no? A partir de la observación, ¿no? de esta especie de empirismo sin experimento, que luego, ¿no? se elabora intelectualmente, se formaliza en una teoría, etc. Y cómo esta triangulación edípica forma parte de una especie de gran edificio mirador, observador y lector, que atraviesa la epistemología misma, ¿no? del psicoanálisis. Digo, me parece que el desafío es no solo pensar cómo es un psicoanálisis sin Edipo, sino cómo es posible que siga pensándose indiscutidamente un psicoanálisis necesariamente con este edificio edípico. Me gustó cómo pensar en esto en términos más epistemológicos. Sí, trayendo a colación esto que decías, y perdón que yo recién me acabo de dar cuenta cómo levantar la mano, así que las otras veces que hablé. Bueno, que también, justo vengo estudiando los aportes de las afrodescendientes y de, por ejemplo, el feminismo comunitario, mediante Julieta Paredes y Ochi Curiel. Digo, hemos sido colonizados. Estamos hablando de un concepto que ha sido gestado en Occidente. Hay otras formas de crianza que no necesariamente tienen que ver con dos padres homosexuales o dos padres trans o lo que sea, que también han sido aplastadas, avasalladas, y que ya son bastante tardías, vienen de hace muchos años. Entonces es muy interesante también poder pensar en eso, ¿no? Porque cuando Paul Preciado habla de colonizar el inconsciente, me parece que también se trata de poder tener en cuenta estas otras maneras, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera tienen que ver con la idea de pensar en el concepto de familia. Y en segundo lugar, trayendo algo que justo esta mañana planteaba Diego Hernán González, que es de Apola, que muchas veces sucede que les pacientes tal vez llegan con nociones ligadas al psicoanálisis, ¿no? Sin haber atravesado la facultad o sin haber atravesado algún tipo de formación académica al respecto, porque está muy inserto justamente en el sentido común. Entonces, no es que une, al menos como analista, va a ir a buscar el Edipo, sino que ya llegan con las ideas relativas al Edipo. Y eso es todo. Sí, estamos edipizados. Digo, es una cuestión de la que es difícil escapar. Pero el otro día lo hablábamos en otro espacio, ¿no? Pensemos nuestras crianzas, nuestras historias, y si realmente nuestras crianzas y nuestros transitarios de sostén han tenido que ver únicamente con un papá y una mamá, o con alguien que hizo de papá y alguien que hizo de mamá, y de nadie más. Digo, hay otras redes que muchas veces no tenemos cómo nombrarlas, justamente porque la categoría de Edipo se come todo lo demás, digamos. Eso nada más. Sí, Ro, con lo que decía de la epistemología, genial que lo trajiste, porque este tema también divide aguas. Es como Edipo es algo que existe en sí mismo y Freud lo descubre, o sea, observa que hay algo y le pone nombre a eso, o produce algo como concepto que luego tiene efectos performativos. Es como este tema es también fundamental pensarlo. Edipo es algo que está en sí mismo, es un hecho, es algo ya dado, universal, y Freud solamente lo descubre, lo registra y lo nomina. O bien ya es algo, un supuesto del que parte. En los artículos de enciclopedia que escribe Freud, que son Psicoanálisis y Teoría de la Libido, en el artículo enciclopedia, en el artículo Psicoanálisis, Freud dice que el psicoanálisis es una teoría que no parte de supuestos, o sea, parte de observación de hechos, ¿sí? Parte de la observación de hechos. El analista que produce teoría no parte de ningún supuesto. Pero antes dice que el psicoanálisis parte de 5 supuestos básicos.
O sea, y quien no los reconozca no se puede contar como analista, que son la sexualidad, el complejo de Edipo, resistencia inconsciente y represión. O sea, ahí da cuenta de que tiene unos supuestos, y el complejo de Edipo es uno de ellos. De hecho, ya una vez que lo vamos a trabajar mejor la próxima, cómo se llega a construir el complejo de Edipo a partir de la teoría de la seducción, pero una vez que ya tiene cuenta con eso, ya es lo que utiliza como código hermenéutico para leer síntomas, para descifrar sueños, para interpretar sueños, para leer otros textos y para producir otros textos, porque ya, por ejemplo, la cabeza de Medusa, que es otro mito griego que toma, ya lo lee en clave edípica, entonces lee a la medusa, las serpientes como penes, y que cuando la ves te quedas duro, que eso es la erección, o sea, ya, y que verla te mata porque también te produce el horror a la castración, y bueno, demás. O sea, ya una vez que lo tiene como código, lo utiliza para su lectura. Yo ahora, bueno, en este ratito que queda voy a ir un poquito ligera con esta cuestión de Foucault, para que, bueno, Foucault hace otra lectura distinta. Bueno, Foucault no necesita mucha presentación, es un filósofo ¿qué va a trabajar Foucault? ¿Qué podría trabajar? El saber y el poder. O sea, va a ser una lectura distinta. Va a decir, esto no tiene nada que ver con el deseo inconsciente del individuo de acostarse con su madre y matar a su padre. Esto tiene que ver con la articulación del saber y el poder. Entonces, si Freud hace foco en el incesto, el parricidio, el autocastigo, la autopunición, el arrancarse los ojos, el deseo inconsciente de Edipo, Foucault se va a enfocar en cómo la tragedia se entrelaza con las dimensiones de saber y poder. Este texto que les mandamos está en la segunda conferencia de La verdad y las formas jurídicas, que es un conjunto de conferencias que dio en el 78 en Brasil, en Río de Janeiro. En esta segunda conferencia, lo que va a decir es que la historia de Edipo, a partir de Freud, se considera como la narración de la fábula más antigua de nuestro deseo y nuestro inconsciente. Y acá se pone en una misma línea con Deleuze y Guattari, que unos años antes habían sacado el libro El Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, donde hacen una crítica al Edipo freudiano y a la metáfora paterna lacaniana. Es un libro, se los recomendamos muchísimo. Algo vamos a trabajar en el tercero y cuarto encuentro. Entonces, aclara que ni él, ni Deleuze, ni Guattari son estructuralistas, o sea, para distanciarse de Lacan, de Lévi-Strauss y de otros estructuralistas, sino que lo que hacen es investigaciones de dinastías, dice. Que lo que intenta él, Deleuze, Guattari, es intentar hacer aparecer aquello que ha permanecido oculto, escondido y profundamente investido en la historia de nuestra cultura, que son las relaciones de poder. Entonces, retomando el antiedipo de Deleuze y Guattari, lo que Foucault dice es que estos autores sostienen que el triángulo mamá, papá, hijo no es la revelación de una verdad atemporal, ahistórica de nuestro deseo, sino que el Edipo es una manera de contar el deseo, para garantizar que el deseo no termine invistiendo y difundiéndose en el mundo circundante, sino que el deseo permanezca en el seno de la familia como un pequeño drama burgués entre el padre, la madre y el hijo. Para Foucault, en cambio, el complejo de Edipo es un instrumento de poder en la medida en que fue utilizado como modo de limitar el deseo y de contar el relato de la verdad del inconsciente. Lo que va a argumentar Foucault es que la tragedia de Edipo Rey de Sófocles es representativa de una determinada relación histórica entre poder y saber. Entonces, lo que dice Foucault, les leo una cita, es: creo que realmente hay un complejo de Edipo en nuestra civilización, pero este complejo nada tiene que ver con nuestro inconsciente y con nuestro deseo. Si hay algo parecido a un complejo de Edipo, este no se da a nivel individual, sino a nivel colectivo, no a propósito del deseo y el inconsciente, sino a propósito del poder y el saber. Entonces, va a ser una lectura de la tragedia de Edipo Rey
en relación a cómo se produce la búsqueda de la verdad, cómo se encuentra la verdad, cómo se obtiene la verdad en esa tragedia, planteando que en esa tragedia hay un mecanismo para obtener la verdad distinto a mecanismos anteriores. Un mecanismo anterior de las prácticas judiciales griegas era la prueba. Ante una irregularidad, una persona le lanzaba a su adversario el desafío de jurar, por ejemplo, que es inocente. ¿Sí? Había una irregularidad de la que se presumía que había un culpable, y a ese culpable le decían: jurá ante Zeus que vos no lo hiciste. O sea, si sos inocente, jurá ante Zeus que sos inocente. Es decir, la verdad no se establecía por la apelación a un castigo, sino por el desafío de una prueba. Ahora, la tragedia de Edipo Rey se funda en un mecanismo totalmente distinto, el cual Foucault llama la ley de las mitades. El descubrimiento de la verdad se lleva a cabo en Edipo por mitades que se ajustan y acoplan. Sí, son todas mitades, todo como la verdad separada, que hay que ir encontrándola y acoplándolas con las partes que fueron desagregadas. Edipo manda a consultar a Apolo, al dios de Delfos. O sea, y acá está la primera mitad. Apolo le dice: el país está amenazado por una maldición. Si quieres que termine la peste, es preciso expiar la falta. Pero falta la segunda parte, es: ¿quién fue el causante de esa maldición? Y aparece la respuesta: la causa fue un asesinato. Que a su vez se desprenden dos mitades: ¿quién fue el asesino y quién fue asesinado? Quien fue asesinado fue Layo. ¿Y quién fue el asesino? Apolo dice que no se puede forzar la voluntad de los dioses y se niega a responder. Ahora, esa respuesta viene de la mano de Tiresias, el adivino ciego, que no le dice: fuiste tú quien mató a Layo, sino que le dice, en forma de profecía y de prescripción: prometiste que desterrarías a aquel que hubiese matado. Ordeno que cumplas tu voto y te destierres a ti mismo. ¿Sí? Acá están las primeras mitades. El nivel de la profecía, todo lo que es dicho como profecía o como prescripción. Y el primer nivel, que es el nivel de los dioses y los adivinos. Y acá ya está toda la verdad, ¿no? Hay una maldición a causa de un asesinato, se dice quién fue asesinado y quién fue el asesino. Pero todo, como está bajo la forma profética y prescriptiva, falta la dimensión del presente y del testigo de lo que efectivamente ocurrió. Entonces, todo eso fue una mitad, y ahora falta la otra. ¿Quién mató a Layo? Y que eso lo diga un testigo. Entonces, Yocasta, la esposa de Edipo, es la que aporta la primera mitad de esta respuesta. Le dice: no lo mataste tú, a Layo lo mataron varios hombres en la encrucijada de 3 caminos. Y Edipo aporta la segunda parte: yo maté a un hombre en la encrucijada de 3 caminos. Entonces la verdad está casi completa, pero falta una parte más: saber si Layo fue asesinado por un individuo o por varios hombres. Y acá está el segundo nivel, el de los reyes y los soberanos. Pero esto es a su vez una mitad, y falta la segunda, porque Edipo no solo mató a su padre, sino que también se casó con su madre. Entonces, al no saber esto, les da esperanza, porque el dios le había profetizado a Layo que iba a morir a manos de su propio hijo, por lo cual manda a matarlo cuando nace. Ahora, esa verdad se obtiene por el acoplamiento de otras 2 mitades de testimonios diferentes, o sea, la mitad de quién fue, si Edipo fue efectivamente o no el asesino de Layo. Por un lado, el esclavo que viene de Corinto a anunciar la muerte de Pólibo, o sea, el padre adoptivo de Edipo. ¿Sí? Viene el esclavo a avisar que acaba de morir el padre de Edipo, que murió Pólibo. Edipo se alegra diciendo que bueno, entonces quiere decir que yo no lo maté si murió allá. Porque yo estoy acá y acaba de morir allá, yo no lo maté, no maté a mi padre. Pero el esclavo le dice: Pólibo no era tu padre. Y ahí interviene otro esclavo diciendo que a él lo habían mandado a matar al bebé de Layo, pero él no lo mató y lo entregó a otra familia. Entonces ahí está el tercer nivel, el de los servidores y los esclavos. Ahí ya está el ciclo completo. Se confirma que Edipo era hijo de Layo y de Yocasta, que le fue entregado a Pólibo, que Edipo, regresando a Tebas para escapar de la profecía,
mata en la encrucijada de 3 caminos al rey Layo, que es su verdadero padre, su padre biológico. Entonces, en esta lectura que hace Foucault de la tragedia, la historia de Edipo es como un horrocrux de Voldemort. O sea, para quienes han leído Harry Potter o visto las películas, una verdad que se parte en un montón de mitades y se reparte en distintas manos. Esta técnica de dividir la verdad en mitades es la técnica del símbolo griego, un instrumento de poder que permite guardar un secreto rompiendo en 2 partes su contenido y conservando una parte, y quien tenga la otra parte va a permitir autenticar que eso que dice es verdadero, porque yo tengo la otra mitad que se complementa con eso. Entonces, en relación a la figura de Edipo, Foucault hace una rectificación. Lo que dice es que, por un lado, se suele decir que Edipo es aquel que nada sabía, ¿no? El tipo que no sabía, que era ignorante, que se arranca los ojos para no ver el mal que cometió, que era el hombre del olvido, el hombre del no saber, un verdadero hombre del inconsciente, para Freud, ¿no? Entonces lo que Foucault va a decir es que el Edipo no es aquel que no sabía, sino por el contrario, aquel que sabía demasiado. Edipo ejerce un poder a partir de su saber. De hecho, Foucault se pregunta por qué la obra no se llama Edipo el incestuoso o Edipo el asesino de su padre, sino que la obra se llama Edipo Rey. ¿Por qué hipotetiza Foucault de que se llama Edipo Rey? Porque lo que está en juego en la tragedia es esencialmente el poder de Edipo, y esto es lo que hace que se sienta amenazado. Edipo en ningún momento invoca su inocencia o la excusa de haber actuado de forma inconsciente, sino que su problema es el poder y cómo hacer para conservarlo, porque en esta maldición que está poniendo que está llevando a la ruina al reino, está en juego su poder, si él lo va a seguir sosteniendo o no. En su historia, Edipo obtiene el poder cuando pasa de ser un niño abandonado a convertirse en el más poderoso. Ahora bien, lo que plantea Foucault es que Edipo no representa tanto la figura del héroe, sino más bien la figura del tirano, ¿no? La figura del tirano era aquel que después de haber pasado por muchas aventuras y peripecias y haber llegado a la cúspide del poder, estaba siempre amenazado de perderlo. Entonces, el personaje del tirano no se caracteriza solamente por hacer uso de un poder, sino también por el saber. El tirano griego no era quien solamente tomaba el poder, sino que se adueñaba del poder porque tenía un saber superior, más eficaz que el saber de los demás. Edipo es quien consigue resolver el enigma de la esfinge, debido al saber que tiene. Edipo es el que ve el hombre de la mirada. El saber de Edipo es un saber solitario, un saber que quiere ver con sus propios ojos, o sea, quiere él tener la experiencia de qué es lo que está pasando. Por eso no se apoya tanto en lo que dice o en lo que oye de otras personas. Y Edipo, según Foucault, cae en la trampa porque en su voluntad de encontrar por sí mismo la verdad, posterga el recuerdo y el testimonio de aquellos que efectivamente vieron lo que ocurrió. Entonces, por último, lo que plantea Foucault es que la figura del tirano es aquella que domina el poder que ejerce y el saber que posee. A partir del siglo V y de la conformación de la sociedad griega, que es base de la civilización occidental, se produce un desmantelamiento de esta unidad formada por el poder político y el saber. Entonces, según Foucault, Occidente está dominado por el mito de que la verdad nunca pertenece al poder político, de que el poder político es ciego, mientras que el verdadero saber es el que se posee cuando se está en contacto con los dioses o cuando recordamos las cosas, cuando tenemos la experiencia empírica de la observación de los hechos. Entonces, esta lectura que se hace de Edipo a partir de la disolución entre saber y poder implica que Edipo era poderoso, pero no sabía, que no veía lo que tenía delante de sus ojos, de que era ignorante, de que era un hombre del inconsciente, etc.
O sea, lo que está diciendo Foucault es que esa lectura que se hace de Edipo como alguien que no sabía, que tenía mucho poder, pero no sabía, que era ignorante y que no ve lo que tiene delante de sus propios ojos, es propia de la disolución entre el modo de entender las articulaciones de saber y poder. Porque pensamos que están disyuntos, pensamos que el que tiene poder no sabe, o sea, no sabe lo que le pasa al pueblo. Cuando para Foucault siempre hay articulación entre saber y poder. Entonces, Foucault termina la conferencia diciendo que hay que terminar con ese mito, que siempre detrás de todo saber o conocimiento, lo que está en juego es una lucha de poder, que el poder político siempre está entramado con el saber. Bueno, hasta acá fue un poquito rápido, pero es para mostrar que en Foucault hace una lectura muy diferente. Voy a leer un poquito los comentarios. Jorge González, maravillosa explicación, no había entendido lo de las mitades. Sí, queda un poco, en el texto es un poco confuso. Félix dice, es interesante tomar a Harry Potter porque ahí tanto el héroe como el villano son huérfanos, y porque también el signo de las reliquias de la muerte es un triángulo edípico. Ah, lo tenés muy fresco, yo no lo tengo tan fresco, Harry Potter. Porque también el signo de las reliquias de la muerte es un triángulo edípico, con un círculo pulsional dividido en dos mitades. Binario, mitades correspondientes. Mirá qué interesante. Y el segundo punto, me pareció interesante que algunos se identifiquen como analistas de las dinastías, porque sería justamente la reproducción del tirano. ¿Eso es una dinastía o una tiranía familiar? Sí, Félix. ¿Quería decir algo? No, solo iba a decir que lo tengo, o sea, vi Harry Potter hace poco y además tengo un beanie que no tengo a mano ahora, pero tiene las reliquias de la muerte. Me parece como muy interesante para pensar todo el tema de la triangulización. Porque además también se pudiera pensar que es como un ojo, ¿no? Porque es como un ojo tachado, o sea, es como si le hubieran sacado el ojo. Me parece muy potente ese simbolito. Yo la tengo que volver a ver hace rato que no la veo, ni que leo los libros. No me acuerdo tanto de cómo eran las reliquias. Pero sí me acuerdo de esto de que el Horrocrux se dividía en un montón de partes para perpetuar la vida de Voldemort. Bueno, y lo último. Las reliquias así. Ahí va. Obviamente lo escribí como muy rápido, pero me parece como, bueno, tienes el triángulo, tienes el círculo, ¿no? Y tienes también la división. Buenísimo. Bueno, y ahora, bueno, para terminar en estos minutos que nos queda, una pequeña introducción a qué es el Edipo que vamos a tomar para elaborar algunas críticas, retomar críticas que se le han hecho y ver qué otras cuestiones le vamos a poder cuestionar a este concepto. Para Freud, o sea, retomando esto que trabajó Gaby, lo que trabajé yo recién, para Freud, Edipo Rey es la puesta en escena de un drama del cual todos hemos sido sus protagonistas en nuestra infancia, pero lo hemos reprimido en mayor o menor medida. Y ahora, para ver qué es el Edipo, voy a tomar este libro de Nacio, que es El Edipo, el concepto crucial del psicoanálisis. Vamos a ver, son 7 puntos muy breves, los voy a leer, porque para mí es punto por punto lo que tenemos que cuestionar del complejo de Edipo, que vamos a intentar hacerlo en este taller. 1. El Edipo es una llamarada de sexualidad vivida por un niño de 4 años en el corazón de la relación con los padres. 2. Una fantasía sexual forjada inocentemente por el niño o la niña para calmar el ardor de su deseo. 3. También es la matriz de nuestra identidad sexual de hombre y de mujer, pues es precisamente durante la crisis edípica cuando el niño experimenta por primera vez un deseo masculino o femenino respecto del padre del sexo opuesto. Si acá, en estos 3 puntitos ya tenemos todo el problema, ¿no? A priori un deseo por el progenitor del sexo opuesto, que es el que produce la identificación al progenitor del mismo sexo. ¿Sí? Por ejemplo, yo mujer
deseo a mi padre varón y me identifico con mi madre y por extensión a todo el género femenino. ¿Sí? Acá ya tenemos algunas cuestiones para resaltar. 4. Es además una neurosis infantil, modelo de todas nuestras neurosis de adultos. 5. Es una fábula simbólica que pone en escena a un niño que encarna la fuerza del deseo y a sus padres que encarnan tanto el objeto de ese deseo como la prohibición que lo refrena. 6. Es la piedra angular del psicoanálisis. Es el concepto soberano que genera y ordena todos los demás conceptos psicoanalíticos y justifica la práctica del psicoanálisis. ¿Sí? Si no hay Edipo, no hay psicoanálisis, está diciendo. Si no hay Edipo, no hay nada más, no hay otro concepto, no hay nada más para el autor, no para Nacio. Traigo a Nacio porque es un autor súper reconocido, fue discípulo de Lacan, hay muchos textos de él que se trabajan en la facultad, y me parece que esta idea está un poco presente también, y por eso cuesta tanto desprenderse de ese concepto, y hay tantos interés en, por ahí, no sé, reformularlo, pero ver cómo sigue funcionando, pero no para abandonarlo o reemplazarlo por otra cosa, porque esta idea ya era propuesta por Freud, de que era uno de los conceptos fundamentales, uno de los supuestos básicos, de los 5 supuestos básicos del psicoanálisis. Y la última, 7, finalmente, es el drama infantil que todo analizante vuelve a representar en el escenario de la cura, tomando como pareja a su psicoanalista. ¿Sí? Acá tenemos todos los elementos. Base de la neurosis infantil, base de la neurosis infantil y del adulto, base de la identificación sexual a hombre y mujer, base del deseo, de cómo el deseo se entrama con las relaciones parentales, concepto fundamental y piedra angular del psicoanálisis, el Edipo como lo que se vuelve a escenificar en la transferencia, ¿sí? Entonces, tomando esto como base, podemos decir que el Edipo, el complejo de Edipo, es una maquinaria hermenéutica, como decía Gaby, para leer síntomas a partir de un código preestablecido. ¿Sí? Bruno Bonoris esto lo trabaja muy bien, y plantea que el síntoma para Freud dice Edipo. ¿Sí? La interpretación del síntoma en Freud dice Edipo. No solo sirve para leer síntomas, sino que también para leer textos, para leer hechos discursivos. O sea, Freud lee en clave edípica otros textos, una vez contando con el complejo de Edipo. Lee síntomas, lee sueños, la cabeza de Medusa, como les decía hace un ratito. Es un código de lectura. Además, no solo es para leer textos y síntomas, sino para escribir textos. Miren lo que dice Freud. Acá retoma un libro de Otto Rank, de 1912. El libro se llama El complejo del incesto. Dice Freud, este libro de Otto Rank aportó la sorprendente prueba de que la elección del material, en particular en el caso de la creación dramática, está comandada por el ámbito de lo que el psicoanálisis ha llamado complejo de Edipo, mediante cuya elaboración en las más diversas modificaciones, desfiguraciones y disfraces, el creador literario procura tramitar su propia y más personal relación con este tema afectivo. ¿Sí? O sea, el escritor cuando escribe su Edipo. Desfigurado, lo está tramitando. Desfigurado, modificado, disfrazado, pero está su Edipo presente. Uno agarra su texto y puede interpretarlo, encontrar el Edipo del autor. ¿Sí? Código hermenéutico de lectura. Y por otro lado, da cuenta de la diferencia sexual, de la identificación sexual a hombre y mujer, lo cual eso ya nos mete en un problema enorme. ¿Sí? Y algunas características para terminar del complejo de Edipo: tiene una naturaleza espontánea, es decir, se desarrolla en la infancia y acompaña el desarrollo libidinal. Y que tiene una naturaleza espontánea quiere decir que se va a dar sí o sí. Porque Freud planteaba que, bueno, el Edipo puede ser incitado por los padres, ¿no? Pero aunque no esté esa incitación por parte de los padres, se va a dar igual. ¿Por qué? Porque es universal. Es universal y espontáneo, quiere decir que no va a haber caso en que no haya Edipo.
Se refuerza en la pubertad, pero se desenvuelve en lo inconsciente. El Edipo infantil prefigura y orienta el Edipo de la pubertad. ¿Sí? En la neurosis, el Edipo no se soluciona, el hombre sigue atado a la autoridad del padre y no puede transferir su libido a un objeto sexual ajeno. ¿Sí? Edipo para todos y todas, en los normales está reprimido. Estos son todas citas que las extraigo de Freud. En la neurosis se muestra de forma aumentada y ampliada lo que revela el análisis de los sueños de personas sanas. ¿Sí? El Edipo nunca se supera. Hay gente que lo llega a reprimir más, pero en general el Edipo no hay nadie que lo supere totalmente. Las personas normales aprenden a dominar el complejo de Edipo, mientras que los neuróticos permanecen adheridos a él. Ahora, siendo el psicoanálisis, adelante, sí, te escuchamos. Es como muy interesante si pensamos, o sea, todo esto que acabas de decir, si lo pensamos como, o sea, que Freud leía así, ¿no? O sea, está haciendo una diferencia entre los que se logran separar de Freud y los que no. Exactamente, claro, sí. Jung estaría ahí, que pierde autoridad Freud para él. No, él es psicótico porque se logra ir. Claro. Perdón, ¿por qué es psicótico, Jung? Me perdí esa parte. Porque se logra desprender de Freud, ¿no? O sea, me parece que, primero, lo que más se dice de Jung es que no es freudiano y que es como una versión psicótica de Freud. Estoy partiendo de esa base, eso lo podemos discutir, ¿no? Pero digo, si tomamos ese decir popular y lo articulamos con esto que venía diciendo Narela, me parece que entra, ¿no? O sea, los neuróticos son los que están los miércoles alrededor de Freud y los que logran desprenderse son los psicóticos, como por ejemplo Jung. O Hirschfeld, también, Ferenczi. claro. Todos con los que se peleó Freud, que eran un montón además. Es como muy, muy, muy sorprendente la cantidad de gente que fue discípulo y después enemigo. Y no solo enemigo personal, sino enemigo teórico de Freud. Sí, es interesante esta distinción entre personas normales y neuróticos. Es como, en Freud aparece un montón los normales y los neuróticos, o los normales, los neuróticos y los perversos. Que nunca queda bien en claro quiénes son esas personas normales. Seguramente se incluye él en ese campo, pero no sé. Entonces, sigo un poquito más. Para el psicoanálisis, o sea, siendo para Freud el psicoanálisis una ciencia intermedia entre biología y psicología, muchos de los conceptos se encuentran en la intersección entre lo biológico y lo psíquico. El complejo de Edipo también tiene una base biológica, así como la sexualidad en dos tiempos. La base biológica del Edipo, y que Freud lo repite un montón de veces, es que está en la dependencia que se tiene hacia los progenitores, que se extiende durante muchos años, lo que no ocurre con todas las especies de mamíferos. Freud dice la lenta maduración de la criatura humana. A su vez, para Freud, otra diferencia de los humanos con otros mamíferos es el periodo de latencia que separa los dos tiempos del desarrollo sexual. Que además, este periodo de latencia coincide con el sepultamiento del complejo de Edipo, con la edificación de restricciones éticas como formaciones protectoras contra las mociones del complejo de Edipo, la instauración del superyo por identificación y desexualización de los padres, pero en la pubertad, en el segundo tiempo de la sexualidad, se reanima el complejo de Edipo, aunque de forma inconsciente. Ahora bien, por último, el Edipo es universal, como lo trabajó Gaby. La referencia para mí más explícita de esto es la carta 71 que le manda a Flies, donde Freud viene hablando de su autoanálisis y dice que
como él encuentra en sus propios sueños el enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre, lo considera un suceso universal de la niñez temprana. Lo cual acá ya es un problema, ¿no? Por pensar que de su propio sueño, porque lo encuentra en él, lo universaliza y lo extiende a toda la historia y a todo el mundo. Se hereda genéticamente, surge del padre de la horda, el superyo también es heredado, es vivenciado, dice Freud, es vivenciado de manera enteramente individual por la mayoría de los humanos, pero es también un fenómeno determinado por la herencia, dispuesto por ella, que tiene que desvanecerse de acuerdo con el programa cuando se inicia la fase evolutiva siguiente, predeterminada. Esto está en el sepultamiento del complejo de Edipo. Bueno, hasta acá esto es como un mapeo básico de lo que vamos a trabajar en los próximos encuentros en términos de las críticas que se le han hecho y de cómo podemos avanzar hacia pensarla, si tiene utilidad o no, a qué fines y nada, qué podemos pensar hoy de esto. Bueno, preguntas, comentarios. Si querés deja de grabar, Gaby.